diversidad de motivos para migrar, desde diferentes países, realidades, visiones. Escuchamos un par. La Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigaciones Sociales presentan Testimonios de Migración. ¿Cómo fue su viaje de migración al país? Trayecto, tiempo, motivos. Hola, yo soy de Panamá, me casé con un costarricense y esa fue la razón por la que vine a vivir a Costa Rica hace ya 23, 24 años. Mi viaje fue porque yo tenía 3 hijos y al tener 3 hijos, la tercera, mi esposo se enfermó. Entonces, al enfermarse mi esposo, que era el único que trabajaba, teníamos a la bebé que necesitaba leche, pañales, y al no trabajar él, por el motivo de haberse enfermado, entonces hubo la oportunidad de venirme para acá. Bueno, la principal razón por la que emigré a Costa Rica, fue lo emocional, sentimental, porque mi esposa es costarricense. Y bueno, en principio yo viajaba por temporadas a Costa Rica y ella viajaba a Ecuador. Nosotros vamos a cumplir ya 7 años, creo, si no me equivoco, porque ya que nosotros llegamos para un 6 de diciembre del 2014, ya ingresamos a Costa Rica, porque nuestro viaje cuando salimos, en verdad no fue directo a Costa Rica. Nosotros compramos los boletos más cómodos y el más barato era pasar una noche en Nicaragua. Entonces, esa fue nuestra opción. Este viaje pues había sido programado varios meses antes. Fue una trayectoria vía la carretera panamericana que une pues toda Centroamérica. La última travesía fue de Nicaragua hacia Costa Rica. Yo me quedaba en Costa Rica algunos meses o algunas semanas y era un ir y venir de un país al otro, hasta que hace algunos años decidí establecer mi residencia más permanente en Costa Rica. En ese momento decidimos traernos el carro que yo tenía en Panamá. Por eso el viaje lo hicimos por tierra, pensando también que al cambiar de residencia generalmente, pues de residencia de un país, generalmente hay muchas cosas que uno quiera llevar y el carro nos daba esa posibilidad de poder traer más o menos todo, y que si el viaje lo hubiéramos hecho en avión definitivamente no habríamos podido traer todo en un par de maletas. Cuando yo llegué a Costa Rica, sí, a dormir al suelo, no teníamos nada, solo con unas cuantas maletas, pero de la nada empezamos a recibir, que yo digo, he recibido más quizás de lo que yo di. En primer lugar, cuando yo vine aquí ya venía a una casa a trabajar con dormida adentro y bueno, gracias a Dios vine legal, no pasé ningún problema, vine normal, gracias a Dios. Venía en un auto propio, así que solo tuve que pasar los controles migratorios fronterizos y de aduanas. No hubo ningún problema en ese momento y pues entré sin ningún problema a territorio costarricense como turista guatemalteco. Y bueno, salimos de la ciudad de Panamá y ese trayecto de la ciudad de Panamá hasta la frontera nos tomó unas 8 horas aproximadamente. Cuando llegamos a la frontera nos encontramos con que había varios buses que hacían la ruta Panamá-Costa Rica y otros que hacían la ruta Costa Rica-Panamá. Por lo tanto, esa frontera había una gran cantidad de gente, filas para las ventanillas, que solo eran 2 ventanillas. Fue un poco complicado. Y todo hasta el momento ha resultado muy bien, el estado de ánimo ha sido muy bueno porque bueno, es una migración voluntaria, ¿no? Es una migración deseada, entonces eso siempre facilita muchísimo las cosas. Al llegar acá, era como venir con las maletas, pero maletas de sueños simplemente. Aparte de todas esas horas en carretera, hay un retén de policía en Panamá, hay otro retén de policía en Costa Rica y hay que hacer varias filas. Las filas en Panamá y en Costa Rica, en ambas, una para sellar el pasaporte. Luego otra fila para pasar a la aduana, luego otra fila para los papeles del carro,
que eso lo pasan luego a otra ventanilla a la que uno tiene que esperar, una fila de espera. Bueno, eso todo hizo que nos demoráramos casi, me parece que unas 3 horas demoramos en cruzar la frontera esa vez. ¿Qué barreras legales se encontró al llegar a Costa Rica? ¿Enfrentó otro tipo de barreras? Barreras, complicaciones burocráticas en cuanto a que los términos y plazos que están establecidos para hacer los trámites por los ministerios y extranjería no se cumplen. Bueno, en El Salvador yo podía hacer aceites, podía hacer masajes. Y uno de mis sueños también fue ese, poder hacer aquí los aceites y los masajes. Pero aquí es más diferente, es más difícil. Aquí por tanto permiso. Por otra parte, después ya nos casamos y ahí fue un poco más sencillo obtener todos los papeles en regla, porque si bien yo no sentía que había como un control demasiado exhaustivo, sí había ese temor de que uno estaba como indocumentado en el país, ¿no? Entonces, una vez que me casé, empecé el trámite para obtener la residencia, y eso fue súper largo, fue muy confuso, presentamos un montón de papeles. En primer lugar, vine de una vez a trabajar, entonces en ese particular no tuve obstáculo. Pero sí, para la residencia he tenido tantos obstáculos, pero eso ha sido por motivos de mis documentos. ¿Ves? Que no he podido sacarlo. Bueno, en cuanto a barreras legales, aquí en Costa Rica no encontré, por el hecho tal vez de estar casada con costarricense, no debía ser muy complicado, pero no fue tan fácil tampoco, porque en esos meses cuando yo vine, aquí en Costa Rica hicieron una amnistía migratoria para los centroamericanos. Era especialmente por la cantidad de nicaragüenses que estaban ingresando al país, pero lo ampliaron a todos los de América Central. Después nos pedían otros papeles, nos decían que no necesitábamos ciertos documentos y al final sí necesitamos. Entonces fue un proceso muy largo y muy cansado y muy desordenado también, como con bastante confuso, hasta que finalmente obtuve mi cédula de Costa Rica, y a partir de ahí ha sido un poco más sencillo renovar y todo eso. Entonces sí es mucho más complicado si uno, por ejemplo, quisiera trabajar y los plazos que en ley serían 30, 60, 90 días, son bastante mayores ya en la realidad, pues pasan meses y estas instituciones pues no se dan abasto para hacer todos los trámites en el tiempo que tienen establecido. Aquí no me dicen que no me pueden dar la residencia porque no tengo el apellido de mi mamá. Ellos solamente me dicen de que no me la pueden dar, sino que hasta que yo busqué un abogado, el abogado me dijo el por qué no me podían dar la residencia. Adaptarse y entender, por ejemplo, algo en lo que noto bastante como la diferencia es en la manera de hablar, ¿no? En ciertas palabras, en cierta manera de expresarse. Eso siempre, la lengua siempre es un poquito una barrera, pero que poco a poco se va saltando también, ¿no? Que creo que depende mucho de la voluntad tanto del migrante como de la gente propia del país, un poco abrir la cabeza y saber recibir a la gente, y también uno poder adaptarse y hacer un esfuerzo también por entender. Las personas pues podrían quedar ilegales al no poder trabajar o al trabajar sin el permiso debido por varios meses. Entonces yo supuse en ese momento que hacer los trámites por esa vía agilizaría todo el poder obtener la residencia y que todo sería mucho más expedito. Sin embargo, empecé a buscar los requisitos, los papeles, sacar las copias, conseguir fotos, bueno, todo lo que pedían de requisitos. Y en la última entrevista me dijeron que no podían otorgarme la residencia porque resulta que había una cláusula que yo desconocía, porque son esas cláusulas que ponen generalmente en letras pequeñitas, que decía que para poder que le dieran a uno la residencia por esa vía,
no podía haber salido del país en cierta fecha, antes de que se había hecho la petición. Y yo había salido, yo había ido a visitar a mi familia. Entonces todo el esfuerzo, todas las filas, todo lo que hicimos, todo fue en vano. Yo creo más que es el sistema, no es la ley ni los reglamentos establecidos que no se cumplen, sino más bien el sistema y que no hay ninguna sanción contra los funcionarios públicos que no logran realizar el trabajo al tiempo que lo tienen que hacer. ¿Qué extraña de su país? Yo de mi país extraño primeramente mi nación, ¿verdad? Como nicaragüense, a mi familia, porque aquí estoy prácticamente sola con mis hijos y mi mamá, mis hermanos me hacen falta. Nuestras comidas, yo como le digo, ella hace su pinto, mi hija, yo le digo, para mí es mi casamiento. Si yo cuando cocino, para mí hago casamiento, yo no hago pinto. Ella no, ella hace su pinto, que ya aprendió a hacerlo, dice. Pero es así, o sea, yo cuando cocino, yo cocino a los salvadoreños. Aunque uno logre adaptarse bien, aunque uno logre sentirse realmente a gusto en un nuevo lugar y sentirse acogido por la gente, he encontrado gente muy linda, gente que quiero mucho. Pero bueno, creo que es imposible no extrañar lo de uno, ¿verdad? Su tierra, sus raíces. Creo que lo que más extraño es mi familia. Eso es lo que más extraño, los rituales familiares, el verse y compartir con una comida, el conversar, el escucharse. La comida no tanto, porque creo que aunque cada país tiene sus platos típicos, pero en general más o menos es bastante parecido a lo que se come en ambos países. Como yo sé cocinar, entonces yo me cocino mi comida nicaragüense y entonces en ese particular no me extraña porque no la extraño porque yo la sé hacer. O el paisaje, a veces cierta comida, los amigos, por ejemplo, se extraña también bastante. Pero en general no soy muchísimo de extrañar tampoco, sino como que he tratado de adaptar bastante bien a Costa Rica y de disfrutar y abrirme como a las nuevas experiencias que he tenido acá, ¿no? Bueno, de países, aunque seamos muy cercanos, centroamericanos, no importa de cuál de los 5 países seamos, tenemos diferencias culturales que a veces sí son grandes. La actitud de las personas, incluso hasta la forma de conducir vehículos. Mi parroquia, que yo la llamo mía porque me sentía parte de, porque aquí yo no he encontrado eso. Esa es todo, la solidaridad, el amor. Yo aquí he ido a 2 parroquias, pero nos hemos decepcionado. Entonces sí hay algunas peculiaridades que se extrañan, unas para bien y otras para mal, ¿verdad? O sea, hay cosas que se extrañan, pero no, o sea, afortunadamente no suceden en Costa Rica, y hay otras que se extrañan y ojalá que sucedieran en Costa Rica. ¿Qué mensaje le daría a las personas que quieren migrar a Costa Rica? Yo lo que les puedo decir es que si tienen algún familiar, alguien que les ayude, sí pueden hacerlo, pero si no tienen a nadie, mejor que no se muevan, porque he visto a muchas personas que no tienen familia y que han sufrido mucho aquí. Lo que más me gusta de Costa Rica es la seguridad y el saber que nosotros podemos salir y que yo no tengo por qué andarme escondiendo mi teléfono con ese miedo de que me van a asaltar. Deberían informarse sobre los trámites que deben hacer desde los iniciales, por ejemplo, cuando tienen que presentar los documentos para que sean válidos en Costa Rica, saber qué tienen que traer, saber tiempos y lugares a donde los tienen que entregar. Creo que es un país hermoso, tiene una naturaleza de la que todos los ticos se sienten orgullosos y realmente envidiable por gente de todo el mundo. Creo que hay oportunidades para todos, es un país donde se vive muy,
muy en paz, con mucha tranquilidad, en medio de cosas positivas o negativas que puede haber. Gracias a Dios, en las casas que he ido me han tratado muy bien. He conocido a costarricenses también que me han tratado muy bien. Y mis hijos aquí me los traje desde pequeño. Ellos han crecido aquí, entonces ellos se adaptaron bien y para ellos no hay otra nación que Costa Rica. Creo que acá la gente es bastante amigable, es bastante cariñosa, bastante abierta, pero también he visto que hay racismo, que hay esos males actuales, ¿no? de las sociedades, no solo de Costa Rica, sino de todo el mundo, como el racismo, el rechazo a lo diferente y ese tipo de cosas, que sí lo he visto y lo he sentido también. Tratar de no poner en peligro su seguridad, especialmente en los tramos más cercanos a las fronteras. Y su gente también. La verdad es que el costarricense es son especiales, la verdad. Como en todo, no todos, pero igual uno no va a juzgar por unos a todos, pero el costarricense no sé, te tienden la mano. El Instituto de Investigaciones Sociales, con el apoyo del Fondo Especial COVID-19 de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, presentó Testimonios de Migración.